Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por su misericordia, porque en su gran bondad Él nos tiene aquí con ustedes para siempre presentar la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad quiero agradecer a todos los hermanos que están compartiendo estos videos y también espero que estén siendo de bendición para sus vidas, a aquellos que los están viendo. Doy gracias a Dios por eso y siempre pedirles pues que si se pueden suscribir, pues suscríbanse para que esta palabra corra a otras personas, ¿verdad? Les llegue a aquellos que todavía no conocen a nuestro Señor y pueden disfrutar de lo que hoy nosotros disfrutamos. Estar en el reino, en el reino de nuestro amado y bendito Salvador. Gloria al Señor. Vamos ahora a pasar a lo que es la palabra del Señor. Y en la palabra de Dios, hermano, sabemos nosotros que desde el libro de Génesis, pasando por los Salmos, por los profetas, por todo el Nuevo Testamento hasta llegar al Apocalipsis, el Señor nos revela lo que Él tiene para la humanidad, para todos aquellos que van a creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, como es lo que nosotros llamamos la salvación de nuestras almas o la redención de nosotros. Toda la Biblia lo anuncia. Y uno de los libros que es bien importante y que nos revela bastante esta verdad es un libro pequeño que se encuentra aquí en la Escritura. Digo pequeño en sus capítulos, pero no en su contenido, porque el contenido que tiene es bastante hermoso, es muy amplia la sabiduría que aquí está, la que el Señor nos dejó, ¿verdad? En enseñanzas que Él nos deja como ejemplo para que nosotros pues no caigamos en ellos. Y ese libro es Ruth, el libro de Ruth. Yo creo que todos lo conocen. Y les aconsejo que si pueden leerlo, puedan hacerlo. Son solo 4 capítulos los que usted va a leer. Y ahí se va a dar cuenta de muchas cosas que sucedieron en ese tiempo y que el Señor nos las revela en su palabra. Este libro de Ruth, hermano, vamos a leer el capítulo número 1. Y vamos a leer varios versículos para tener la idea de lo que el Señor pues va a querer hablar en este día a cada uno de los que me están oyendo en este momento. Dice la palabra de Dios en el libro de Ruth, en su capítulo 1, versículo 1 en adelante. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí. Y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron.
Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos. La lectura es bastante larga para leer todos los versículos. Eran 22 versículos, pero se nos va a llevar mucho tiempo. Pero vamos a tratar de sacar lo mejor que podamos con la ayuda del Señor para que entendamos lo que el Señor aquí nos habla en su palabra a través de esta historia que nos narra aquí la Escritura en este libro de Ruth. Hermano, como dice aquí la palabra del Señor, que aconteció en los días que gobernaban los jueces. Antes, hermano, de entrar al detalle de esta expresión, quiero decirles que nosotros muchas veces realizamos cosas que a los ojos de nosotros son cosas que son buenas. Quizás vienen de un corazón bien sincero. Que nos ponemos a realizar acciones o cosas que pensamos nosotros que son agradables a los ojos del Señor. Pero que muchas veces, hermano, no están en los planes ni en los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces desagradamos a Dios en vez de estarlo agradando. Por muy buenas que sean las intenciones, que a veces nosotros de sí mismos, de nosotros mismos, de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, lo hacemos. Pero Dios muchas veces no se agrada de esas acciones de nosotros, aunque parezcan buenas. Y muchas veces, basado en ese tipo de pensamiento que nosotros tenemos, tomamos a veces decisiones equivocadas. Decisiones que nos llevan muchas veces a perder las bendiciones del Señor en nuestras vidas. Lo que quizás Él ha preparado para nosotros. Y en esas decisiones muchas veces hacemos estas cosas que aparentemente se ven buenas, pero que a la larga, hermano, resultan que no eran de bendición para nosotros. Dice aquí su palabra que aconteció en los días, verso 1, que gobernaban los jueces. Y esta expresión nos lleva, hermano, a pensar cómo en esa oportunidad, cuando Israel era gobernado a través de los jueces, dice su palabra que en ese tiempo todos hacían lo que a ellos mejor les parecía. Dice, aunque lo que ellos hacían, que a sus ojos era bueno, dice que a Dios lo desagradaban. No lo tenían contento. Aquí en este tiempo era cuando cada quien hacía lo que más bien él pensaba hacer. Y de esa forma lo realizaban. Pero Dios estaba desagradecido de eso. Pero dice que aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Dice, él y su mujer y 2 hijos suyos. Esta decisión que tomó este varón, hermano, que por cierto su nombre es Elimelech, fue una decisión muy equivocada. Y la razón es porque él no quiso esperar el juicio que Dios había llevado en ese momento a la tierra de Judá. Dice su palabra que había llegado una gran hambruna a la tierra. Muchas veces, hermano, Dios nos visita para traer quizás a nosotros alguna corrección a nuestra vida. Nos visita para traernos esa enseñanza que a veces nosotros, en vez de aprovecharla y esperar en Él, lo que hacemos es salirnos, seguirnos por la tangente, agarrar otro camino. Eso es lo que aquí se deja ver como este varón llamado Elimelech. Cuando él vio la hambruna, y fíjese que este hombre tenía dinero. Este hombre estaba bien ahí en Judá. Pero cuando él vio que las cosas empezaron a escasear, él no quiso compartir con nadie. Él lo que hizo fue salir huyendo. Salió de su casa y buscó una tierra. Dice, fue a los campos de Moab. Él con su familia. Que llevó, su mujer era Noemí. Y sus 2 hijos, que los nombres eran Malón y Kelión. Fíjese que él tomó y abandonó su casa. No esperó, hermano, la corrección que quizás Dios iba a traer en ese momento para la nación, para esta ciudad de Judá. Ya que quizás se estaban presentando cosas que, como le digo, en el tiempo de los jueces hacían como a ellos más bien les parecía.
pero que a Dios lo tenían desagradado. Pero él toma esta decisión y en vez de esperar eso allí, que pasara la situación y compartir de lo que él tenía, no, él lo que hace es buscar otra tierra. Y buscó una tierra, hermano, que para Dios esa tierra tampoco era agradable. Porque Dios había llevado a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, hermano, a la tierra prometida. La tierra de bendición era allí donde él estaba viviendo, la tierra de Judá, de Belén. Allí era donde él estaba recibiendo las bendiciones de parte de Dios, donde Dios les había prometido que los iba a bendecir. Así les había dicho él cuando los traía de Egipto. Los iba a llevar a una tierra que fluyera leche y miel. Sin embargo, este hombre no lo vio, no captó esto. Y él lo que hizo fue abandonar esa tierra y buscar la tierra de Moab, que como le digo, es una tierra que para Dios esa tierra era maldita. Porque sucedía que cuando Egipto venía para esta tierra, Israel venía para la tierra prometida, que salía de Egipto, estos moabitas no permitieron que Israel pasara por ahí. Y por eso pues el Señor los desechó. El Señor siempre tenía contrario a esa tierra su manera de actuar con ellos. O sea, no los tomaba en cuenta el Señor. Era una tierra que, como les digo, estaba maldecida por el Señor. Pero sin embargo, este israelita, Elimelech, fíjense que él en vez de aguantar allí lo que Dios, la prueba, la circunstancia que iba a vivir, se va para esa tierra. Y el nombre de este varón, fíjense, es Elimelech, que él no le estaba haciendo honra a ese nombre, porque este nombre significa el rey vive, o mi Dios vive, eso significaba. Pero no se deja ver que él aquí lo estaba practicando. No, que lo que hace es huir con su familia. Tomó la decisión y se fueron a vivir, dice, a los campos de Moab. Y allí, dice, llegaron ellos a quedarse. Ellos no iban a pasar un rato ahí, sino que la idea de ellos era irse y olvidarse de la tierra de Judá. Y se fueron a vivir ahí, dice. Llegaron pues, dice, a los campos de Moab y se quedaron ahí. Nos dice aquí por el momento el tiempo, pero dice que en ese tiempo que aquí la palabra de Dios nos dice, murió Elimelech. Fíjese que ya fue el primer golpe que recibe esta familia por la acción que había cometido, hermano. Por eso es importante, hermano, nosotros. Aquí nos deja el consejo, la palabra del Señor, de que sea cual fuere la situación que nosotros podamos vivir, hermano, nosotros tenemos que aprender a aceptar la corrección del Señor. Porque su palabra nos dice que Él, a todo aquel que toma por hijo, Él lo corrige. Entonces, este varón no aceptó la corrección que en ese momento. Y mire lo primerito que empieza a pasarle a la mujer. Dice que él murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales, dice, tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y aconteció que ellos, cuando tomaron a estas mujeres, hermano, acuérdense que nosotros como hijos de Dios, como hijos del Rey, como cristianos, como creyentes en el Señor, la palabra de Dios nos enseña, y esto quizás se va a oír duro, pero es la Biblia, hermano. Y si usted quiere leerlo, ahí está en 1 Corintios. Dice que nosotros los cristianos no tenemos que juntarnos con los incrédulos. No tenemos que tomar como esposo a un incrédulo. Así lo dice la Biblia. Aquí los hijos de él, pues estaban en un país donde no había que escoger. Y ellos tomaron a sus 2 mujeres. De allí, de ese lugar, moabitas. Personas que no conocían, ni sabían del temor del Señor. Pero ellos, me imagino yo que, y esto es algo mío, que quizás le hablaban a las mujeres del Dios de Israel. Les contaban las historias, les contaban todo lo que el Señor había hecho en su tierra. Y estas cosas quizás habían impactado en la vida de ellas, ¿verdad? Porque cuando se llegó el momento en que dice que ellos murieron, imagínense, y aquí va otro golpe. Dice que después de un tiempo, estos 2 hijos también murieron, 10 años después que murió su padre.
¿Cómo usted empieza a observar que la vida de Noemí, hermano, empieza a ser angustiada? Porque ella, cuando estaba en Belén de Judá, ella estaba prosperada con su esposo. Pero no quisieron ver la corrección que Dios traía. Sino que lo que ellos dijeron, vámonos para este lugar. Y allá vamos a hacer. Y vamos a tener esto. Vamos a hacer lo otro. Y muchas veces nosotros hacemos así, hermano. Buscamos siempre salidas. Cuando nos vemos en las circunstancias adversas en nuestras vidas. Buscamos dónde nosotros decir, vamos a irnos para allá. Muchos pues nos hemos venido para este país. Pensando que haciendo esto, estamos haciendo lo mejor para nuestros hijos. Pero aquí estamos haciendo lo contrario, porque lo que estamos haciendo es no teniendo la confianza ni la fe puesta en nuestro Señor. Entonces estamos actuando como aquí estaba actuando Elimelech con su familia. Pensando que allí iban a estar mejor, que allí pues no iba a haber hambruna, y pues allí es cierto, no había hambruna. Allí iban a estar siempre prósperos. Pero todo lo contrario, porque mire, luego se muere Elimelech. Y después mueren sus hijos. Y así es como a veces a nosotros, por no estarnos en el lugar donde Dios nos tiene, nos acontecen cosas que después son desagradables para nuestras vidas. Dice su palabra que muchos por buscar enriquecerse, por buscar cosas buenas, dice que han sido traspasados de muchos dolores. Y eso es lo que aquí comenzamos a ver en la vida de Noemí. ¿Qué necesidad tenía esta mujer de haber sufrido esto? Yo le aseguro al 100% que si ellos se hubieran quedado allí en Judá y esperar ese juicio que Dios había mandado, de esa hambruna severa que había llegado, ellos estarían vivos. Ellos hubieran estado vivos por mucho tiempo, el esposo y sus hijos. Mas sin embargo, ellos por haber tomado otra decisión, y por eso le digo yo que a veces las decisiones que tomamos son equivocadas. Para Abimelech fue lo mejor. Según, como le decía al principio, pensamos a veces a nuestros ojos que estamos haciendo lo correcto. Porque se ve que lo que dijo, quizás me imagino que le había dicho a Noemí, vámonos, porque aquí esta hambruna nos va a dejar sin dinero, nos va a acabar nuestros bienes. Busquemos otra tierra donde sigamos igual. No pudo esperar eso. Y aquí se empieza a ver cómo los dolores, cómo Dios, hermano, cuando uno se aleja de su voluntad, comienza a hacer en la vida uno de cuadros. Pero no porque Él quiera, hermano, sino porque nosotros hemos sido desobedientes a su palabra. Esa es la desobediencia. Aquí Él no, si hubiera sido obediente, Él ahí se hubiera quedado. Pero por su desobediencia, haber buscado una tierra que era una tierra que Dios la había maldecido y en la cual Dios no tenía nada que ver con ellos, Él buscó ese lugar y mire todo lo que le estaba empezando a acontecer aquí. Pierde a su marido y 10 años después pierde a sus 2 hijos. Mire qué tremendo. Y dice que cuando ella estaba allí se levantó con sus nueras después de eso, cuando ya ella pues se vio sola, desamparada, ya sin el esposo, sin sus hijos, ya ella sola. ¿Qué fuerzas tenía? Ya era una anciana. Dice que entonces se levantó con sus 2 nueras. Regresó, dice, de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, o sea, en la tierra esa, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Gloria a Dios. Este es el punto, hermano, que nosotros debemos de aprender. Esperar en Dios. Porque Él, hermano, siempre tiene algo bueno después de cualquier tormento, tempestad, problema o tribulación. Lo que usted quiera o lo que usted pueda estar pasando, Dios siempre al final le va a dar algo bueno. Aquí, mire, se deja ver cómo el Señor, después de que les mandó esa hambruna, ella escuchó en los campos de Moab, en la tierra, que el Señor había visitado a su pueblo y ahora ya les estaba dando abundantes cosechas. Unos años pasaron, hermano. Y dice que entonces salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Dios es muy bueno, hermano. El Señor siempre tiene lo mejor para nosotros. Él nos ha mandado a su Hijo Jesucristo, nos ha traído esa redención a nosotros, esa salvación para nuestras almas. Pero que muchas veces nosotros descuidamos esta bendición.
por desobedecerle al Señor. Por estar nosotros pensando en otras cosas, en los bienes de nosotros, en nuestras posesiones, en lo que nosotros quizás podamos hacer. Nos olvidamos de que Dios es misericordioso y que Dios siempre está pendiente de todos y cada uno de nosotros. Y aquí dice ella, cuando escuchó eso, pues ya sin esposo, sin hijos, con sus dos nueras, una era Orfa y la otra era Ruth. Y ellas dice que empezaron a caminar de regreso. Después que ella ya había pasado ese sufrimiento, hermano, de haber perdido a sus familiares, y escucha, oyó. Por eso es bien importante que usted escuche la palabra, porque la Biblia dice que de oír viene la fe. Ella escuchó, oyó que allá el Señor los estaba visitando y empezó a caminar en fe para la misma tierra de Judá, de donde ella nunca hubiera salido. Dice que caminaron para volverse a la tierra de Judá, y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová, dice, que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Fíjese que Noemí aquí ya había perdido ¿cómo le podría decir yo? Ella había perdido la idea, el concepto de lo que la palabra de Dios le había enseñado cuando ella vivía en Israel, ahí en Judá. Porque aquí se deja ver que ella estaba bendiciendo a estas mujeres en una tierra que Dios no trata con ellos, hermano. Porque es la verdad. Fíjense que Dios trata con aquellos que han entrado a su reino, aquellos que le han recibido, aquellos que han tenido esa fe, esa confianza, que depositan toda esa confianza en Él. Con ellos es que el Señor trabaja y los bendice. Dios no bendice a otras personas, hermano, la verdad. Dios no lleva esa bendición para aquellos que no le conocen. En su gran misericordia, por ser Dios, hermano, Él los bendice aquí en la tierra. Pero en cuanto a la vida espiritual, estoy hablando en cuanto a la vida espiritual, Dios no bendice a las personas que no le conocen. No los bendice, hermano. Por esa razón aquí se deja ver cómo Noemí había perdido esa noción, bendiciendo, diciéndoles que ojalá el Señor las bendiga hoy que vayan de regreso a la familia de ellas. Si sus familiares eran moabitas, adoradores de ídolos, allí era una tierra pagana, hermano. Estas palabras que Noemí le estaba diciendo no tenían sentido. No tenían sentido porque venían de un corazón, como le digo, que a veces se oye sincero. Es como cuando uno le dice a una persona que no es convertida: Dios le bendiga. Esa bendición no llega a esa persona, porque no está dentro del reino de Dios. Tiene que estar en el reino, hermano, para que esta bendición también llegue a usted. Ninguna nación, si usted se da cuenta aquí en Estados Unidos no va a bendecir a alguien que no sea un ciudadano de él por allá en el extranjero. No, tiene que ser ciudadano. Si es ciudadano, este gobierno lo cubre en cualquier parte. Así es el reino de Dios. Cuando usted ya está allá dentro de este reino, gozando con el Señor, disfrutando de las bendiciones que Él tiene, usted es receptor de todas las bendiciones del Señor. Pero si usted está fuera de este reino, hermano, usted no recibe ninguna bendición. Y por muy buena que esta pueda ser, cualquiera le puede decir Dios le bendiga. Por eso el Señor, cuando les dijo a los discípulos: vayan y lleguen a las casas, y cuando ellos daran la bendición, dijo el Señor: si estos te reciben la bendición, quedaos ahí, pero si no, sacúdanse las sandalias de sus pies hasta el polvo, porque eso va a testificar contra de ellos. Pero sálganse de allí, y la bendición, dice, regresará a ustedes. O sea, no puede llegar la bendición de un cristiano a una persona que no conoce todavía al Señor. Así es esto, hermano. Lamentablemente hoy el evangelio que se está predicando es un evangelio bien humanista, un evangelio que es mis sentimientos, mis emociones, lo que yo pienso, lo que mi corazón me da. Pero mi corazón es traicionero, hermano. Muchas veces mi corazón me traiciona. Aquí lo dice la Biblia, que el corazón de nosotros, dice, nos engaña muchas veces. Por eso es que hay que basarnos en lo que la Biblia aquí nos enseña. Y aquí está diciendo que Noemí, pues de buena fe y de buen corazón, no lo estaba haciendo por mala. Ella lo estaba bendiciendo en una tierra que no era bendecida. Una cosa hubiera sido diferente, que vuelvan a la casa de sus padres, pero ellas vivían ahí en Belén, vivían en Judá, en esas tierras del Señor. Allí sí la bendición era para ellos. Pero aquí les dice: vayan y regrésense, y ojalá el Señor les haga misericordia, como ustedes han tenido misericordia de mí. Pero Dios, hermanos, que quede claro, no bendice a aquellos que no están dentro de su reino. Así de claro, hermano.
no lo bendice. Y esto cualquiera me va a decir o me va a llamar o no sé qué me va a señalar, pero se lo estoy diciendo categóricamente. Dios no bendice, estoy hablando en la vida espiritual, que quede claro, porque dice su palabra que Él nos bendice a todos en esta vida, todos, seamos cristianos o no cristianos. Pero en la vida espiritual, en el reino donde ya están todas las cosas servidas para aquellos que somos hijos de Él, en ese reino, hermano, nadie que no pertenezca a este reino puede entrar y tomar de las cosas del reino, sin antes haber pasado por la sangre del Cordero. Si usted pasa por allí, sí tiene derecho a venir a este reino y pedir las cosas. Por eso es que hay expresión bien dura del Señor cuando dice, no le den las perlas a los perros. Son expresiones bien duras que el Señor nos habló. Entonces aquí Noemí había perdido ya ese concepto. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros llegamos a tierras, hermanos, que son bien liberales. Como por ejemplo este país. Aquí este país, Estados Unidos, es un país bien liberal. Y muchos cristianos han perdido eso. Han perdido la raíz de donde han salido, de donde el Señor les enseñó qué era tener celo, qué era vivir de acuerdo a su palabra. Sino que hoy están pensando de acuerdo a como piensa el mundo. Y más que todo aquí, en esta nación, donde se piensa bien liberalmente de todo. Entonces, se pierden los valores, hermano. Y eso es lo que había perdido aquí Noemí. Perdió los valores en los años que estuvo viviendo en esa ciudad de Moab. Y aquí estaba bendiciendo a unas personas que iban a regresar a seguir adorando ídolos. Y les dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja, les dice. Dice aquí, y cada una, dice, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Aquí nosotros podemos ver cómo estas dos mujeres habían sido, como les decía, quizás les habían hablado los esposos de cómo era el Dios de Israel, porque ellas conocían a los otros dioses, a Moab, a Moloch y todos esos que tenían ahí. Pero ellas quizás oían las cosas que ellos les hablaban. Y por eso, cuando Noemí decide regresar a la tierra de Judá, ellas quisieron acompañarla. Pero solamente fue una la que estaba plenamente convencida quién era el Dios de Israel. La única que sí se quedó allí. Y ahí yo le digo, ¿por qué Dios habla de la redención de nosotros? Porque esta era moabita. Sin embargo, Dios aquí muestra su misericordia y a ella, a esta Ruth, porque Orfa lo que hizo fue al final besarla. Cuando ella le insistió que mejor regresaran, Noemí la besó a Orfa a ella y ella sí regresó. Y cuando ella regresa le dice a Noemí, mira, tu cuñada se está yendo para sus padres y sus dioses, regresando a su pueblo. Haz tú lo mismo, le dice a Ruth. Pero ya Ruth, que era la mujer que Dios quizás ya había elegido, bueno, no quizás, que Dios la había elegido para este propósito, es la única que se queda con Noemí. Y ahí también se deja ver esto, hermano, es el principio de la redención del Señor. Esto que ahora nosotros vemos. Porque antes nosotros no somos descendientes de sangre de Abraham. Nosotros no somos descendientes de Israel, de sanguíneos. Pero ahora en su misericordia, así como aquí, mire, a Noemí, que era una moabita, una pagana, pero Dios la redime. Y entonces la redime como a nosotros ahora nos ha redimido. Nosotros éramos paganos. Nosotros no conocíamos nada de Israel, nada de Dios, nada de Jesucristo. Yo me recuerdo que a mí cuando me hablaron de eso, yo no sabía que estaba un Jesús, un hijo de Dios. Yo solo conocía de Dios. Yo sabía que había un Dios, eso sí lo sabía. Pero cuando me hablaban de Jesús, yo decía, ¿y quién es Jesús? ¿Quién será Jesús? Era una persona que no conocía nada de eso. Pero cuando ya el Señor se reveló a mi vida, hermano, entonces ya las cosas cambiaron. Y aquí, mire, Dios se le reveló a Ruth, porque es la única que la sigue. Es la única que decide volver a Judá con ella. Y es la única mujer que después de años, hermano, es la que viene a ser como la bisabuela de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué hermoso lo que el Señor hace. Porque este libro termina con una genealogía. Y en esa genealogía, ahí van las familias que van trayendo la descendencia del Señor. Y todo comienza con Ruth. Y allí comienza hasta que llegan a la genealogía de Jesucristo. Fíjense qué maravilloso cómo es Dios. A pesar de que las cosas nos pasan mal, porque aquí Noemí cuando regresó, ella ya iba amargada, según aquí el relato.
Noemí dice que iba con una vida destruida. Dice salí. ¿Y por qué le digo que este varón tenía dinero? Porque aquí dice que salí llena. Ellos salieron bendecidos. Pero me regresa el Señor con manos vacías. Porque su mano, dice, estuvo contra mí. Dios la había hecho ver el error en que ellos habían caído. Al no haberse quedado a esperar el juicio o la situación difícil que puedan venir, hermanos. Si nosotros estamos con el Señor, tenemos que aprender a quedarnos y a soportar lo que sea, porque Dios al final siempre va a traer bendición para nuestras vidas. Siempre, hermano. Dios no cree que lo va a dejar ahí toda la vida sufriendo. No, hermano. En el reino de Dios hay abundancia para todos. Aquí hay de todo, hermano. Aquí no hay escasez de nada. Aquí no hay muertos, aquí no hay paralíticos, aquí no hay enfermos. Si nosotros esta palabra, hermano, la hiciéramos, como dicen, rema, que significa una palabra que la creemos totalmente, hermano, nosotros, nuestras vidas fueran diferentes. No fuera esa vida de ayes, de angustias, de tribulaciones. Por eso usted que me está oyendo, hermano, nosotros quizás vivimos algunas cosas terribles en el pasado, pero si usted me escucha, ponga atención a esta enseñanza, no tome decisiones a la ligera. Piense bien lo que va a hacer. Y si está en la casa de Dios, si está sirviéndole al Señor, lo que usted esté haciendo, hermano, y si le viene cualquier circunstancia, sepa que no es porque Dios está molesto con usted. Aquí Dios, si le hizo eso a Noemí, no era porque Dios estaba molesto con ella, sino que por la misma desobediencia que ella tuvo, era que Dios trajo juicio a su vida. O sea, no es que él dijo, ahora esta se fue, la voy a castigar. No, ella se alejó de la tierra bendecida. La tierra que Dios les había dicho, te bendeciré. Ellos se alejaron, se fueron lejos. Por eso les llegó la prueba. La situación difícil, que aquí la mujer ya regresó amargada. Les dice a la gente, cuando la gente la vio llegar con Noemí, con Ruth, perdón, se sorprendieron a ver cómo la vieron. Dice que todo el pueblo se conmocionó. Esta Noemí, y viene con una moabita, porque Ruth fue la única que le dijo aquellas palabras bien célebres, cuando ella le dice, yo iré a donde tú vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y lo único que nos va a separar aquí es la muerte, y que Dios me escuche, pero yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Fue la única que sí, lo que quizás hablaba con su esposo, ella lo tomó en su corazón. Y fue la única que no abandonó a mí. Y Dios la bendijo tanto que, como le decía, es la familiar de nuestro Señor Jesucristo, Ruth. Gloria a su nombre. Así que, hermano, pongamos atención a esto. No tomemos decisiones a la ligera. Y usted, si no está en el reino del Señor, si no ha venido a la salvación que el Señor nos ha ofrecido ahora, venga, para que usted también disfrute de las bendiciones del Señor. Aquí, hermano, se goza, pero también se sufre. Pero sabemos que hay una esperanza gloriosa. El Señor dice en su palabra que un día vendrá por todos nosotros a levantarnos para vivir con Él, para estar con Él juntos allá en las bodas del Cordero. Y ningún problema, por muy serio que sea, no crea que no tenga solución. Todo tiene solución. Si Dios a veces manda juicio, es porque quiere algo en nuestra vida. Examinémonos mejor, preguntémonos cómo estamos. ¿Qué es lo que le está desagradando al Señor? Quizás es bueno lo que usted está haciendo, pero quizás no es agradable a los ojos de Dios. Piénselo bien y actúe en base a lo que el Señor nos dice en su palabra y no a lo que a veces nuestro corazón engañoso nos quiere dictar. Que el Señor me los bendiga, hermano, y espero que estas palabras nos ayuden para reflexionar y tomar decisiones correctas en la vida, para no caer en estos juicios que a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Porque nos alejamos de sus caminos muchas veces. Gloria al Señor. Quiera Dios que podamos tomar en cuenta esta enseñanza y ponerla en nuestro corazón. Démosle gracias al Señor y así vamos a quedar despedidos en esta oportunidad. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que nos has traído. Te pido, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes para vivir en tu voluntad, Señor. No en mi voluntad, no en mis deseos, sino en tus deseos, Señor. En tus propósitos, no los míos, Padre. Ayúdanos para que podamos vivir de acuerdo a esa bendición que solamente tú, Señor, nos puedes dar. Padre, gracias te doy por los oyentes que están ahí escuchando este mensaje. Abre su corazón y que entiendan, Señor, lo que hoy les he dicho. Que todos aquellos que están en tu reino son los receptores de tus bendiciones. Y que si ellos quieren recibirlas,
Padre, tú has abierto una puerta para que vengan a gozar al reino de tu amado Hijo, a nuestro Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Para la gloria y la honra de tu nombre te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, gloria al Señor. Los espero, hermanos, siempre para la próxima semana con la ayuda del Señor. Y recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima.